malita, mi abuelita, y la llevaron. 72, perdón. Y entonces, bueno, allá la revisaron, le hicieron su proceso. Lo curioso, para resumir la historia, es que, bueno, mi papá estaba muy confiado en que el Señor iba a hacer algo diferente, porque no le dieron salida, que hasta que no le hicieran la prueba del COVID para descartar que fuera COVID. O sea, los médicos estaban más seguros del COVID que otra cosa. Pero bueno, mi papá confió en el Señor, amén, oró, creyó, y él le decía a los hermanos, porque estaban muy angustiados, mi papá le decía: no se preocupe, que yo sé que mi mamá no tiene COVID, a ella le van a dar la salida al momento que salga la respuesta, amén. Y tal cual, así fue, ¿no? Mi abuelita súper alentada, súper fuerte, salió, y ayer ya, ella casi no nos conoce, y ayer se acordó de todos nosotros, le preguntó a mi papá por todos nosotros, se acordó de todos sus hijos, a todos los saludó, pidió comida, pidió costilla, pidió gallina, pidió de todo. Amén. Entonces le damos la gloria al Señor, porque mi abuelita es una señora de 80 y ¿cuántos? 86 años, amén. Y el Señor la ha tenido fuerte, y gracias a Dios, hasta el momento de hoy, durante toda esta pandemia, ya no se ha contagiado, no se ha enfermado, ha sido una persona alentadita, amén. Entonces le damos gracias a Dios por ese milagro, por guardar la vida de ella, amén. Gloria a Dios, aplauda lo que Él vive, es para Él, la gloria es para Él, amén. ¿Alguien más quiere dar testimonio de lo que Dios haya hecho en su vida? Bueno, yo quiero testificar. Vamos a resumir para... Bueno, está bien, es que es para ir rápido, pero bueno. Resulta que vamos con el grano puntual y luego los devuelvo la historia. Yo le venía pidiendo al Señor que me diera la oportunidad de poder culminar mis estudios, amén. Yo hice un tecnólogo y quería darle continuidad a mi carrera. Se me hacía difícil por el tema del costo económico, porque el estudio en la mayoría era presencial, ahorita no había virtual, y en los que había carreras virtuales no había en lo que yo me estoy especializando. Entonces yo le venía orando al Señor, yo le venía pidiendo al Señor, y da la casualidad que me enviaron un link y decía inscripción gratis. Entonces yo dije, me voy a inscribir a ver qué pasa, y me inscribí. Cuando me llamaron esta semana y me dijeron, bueno, ya estás inscrita, tienes entrevista la otra semana, y yo, entrevista de admisión. En esa entrevista a uno le dicen si entra o no entra. Entonces yo me puse muy nerviosa, porque nunca había estado en un proceso de estos. Pedí apoyo en la empresa, hablé con la gerente de recursos humanos y le expliqué, ella me ayudó, muy buena ella. Y bueno, así pasó, y cuando me terminé de escribir me llaman el viernes y me dicen, no, tiene la entrevista a las 3 de la tarde, porque cierran proceso para que pueda verse en la homologación. Entonces, pues yo me puse todavía más nerviosa. Entonces llamé nuevamente a la gerente de recursos humanos y le dije, tengo hoy la entrevista, y ella me dijo, te voy a dar unos tics en 5 minutos, tal cual. Bueno, yo entré al baño de la empresa, porque ya estaba fuera de la empresa, me volví, me organicé y le dije, bueno, Señor, es tu voluntad, no la mía, y si es tu voluntad, pues tú harás. Me dice la muchacha que me llamó que las entrevistas las hacían ese día y que a la siguiente semana daban la respuesta, si lo admitían a uno o no, o sea, uno quedaba, pero bueno. Entonces, bueno, me llamaron, estuve en la entrevista todo el tiempo. Entonces, cuando ya íbamos culminando la entrevista, el decano de la universidad me dice, Paola, ¿y tú en qué otro tienes alguna universidad si no entras en esta? Y yo dije, ay, Dios mío, no entré. Yo, sí, señor, pues hay un plan B, pero pues esperar. Dice, ¿cómo así? ¿Nos vas a traicionar? Y le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, estás admitida. Yo gritaba de la emoción, yo no lo podía creer. Y aparte de ello, pues el Señor me ha bendecido, porque el semestre en esa universidad siempre es costoso. Y me le bajaron un descuento del 25%, y si en el siguiente semestre me porto bien, me dan una beca del 50%. Yo sé que si yo voy es por la beca completa. Entonces quiero darle la gloria a Dios, amén, porque Él es el que hace estas cosas. Y aparte, algo para terminar, algo muy curioso. Resulta que hace más o menos 9 años yo estaba estudiando contaduría. Estaba haciendo un técnico, pero nunca lo culminé. Pero cuando yo estaba estudiando, yo siempre pasaba por al frente de esa universidad. Yo decía, algún día voy a estudiar ahí en esa universidad. Yo lo decía, pero hace 9 años. ¿Y cuántos años han pasado? Y resulta que en la universidad donde me admitieron era donde la de hace 9 años yo pasaba y decía, algún día voy a estudiar allá. Lo que no sabía era que no iba a estudiar contaduría, sino otra cosa. Pero quiero darle la gloria a Dios, amén, porque el que hace esas cosas es Cristo Jesús. Yo en mis fuerzas no hubiera hecho nada, pero el Señor es el que apareja y sabe lo que le conviene a uno, amén. Y le doy gracias al Señor por todo ello, amén. ¿Quién vive? Y a su nombre.
Gloria a Dios. Vamos a dar paso a la palabra con nuestro pastor. Así que, hermanos, quiero invitarlos. El Señor es real. El Señor ha hecho tantos milagros, ¿y saben por qué? Por serle fiel. Hay que serle fiel a Dios. Usted no desista, no se corra, no se quite, no se vaya. Siga, 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 persevere, que el Señor en el camino va arreglando sus cargas. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Póngase de pie, dale un aplauso al Señor grande, dígale bienvenido, Espíritu Santo. Toma el control de mi vida, Señor. Capacítame, oh Dios, para poder retener tu bendita palabra, Señor. Es en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a la palabra, mis amados hermanos. En Hechos capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Amén, hermano. Hechos capítulo 3, verso 1 al verso 10. ¿Cuántos están en la palabra, hermano? Aleluya. Tenemos un título ahí que es bastante notorio, que dice curación de ¿qué? De un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él se estuvo atento, diga atento. Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén, hermano. Vamos a escuchar un coro de adoración. Yo quiero que me pongan un coro que hace días no lo oigo, que se llama Háblame, papá. ¿Cuántos quieren que Dios le hable, hermano? Esta iglesia se caracteriza porque es una iglesia turista. Siempre en los puentes la iglesia está un poco sola. Las hermanas se van de turismo. Eso está bien, pero pues yo pienso que primero están las cosas del Señor, no, primero está la bendición. Amén. Levante sus ojos al cielo, sus manos al cielo y dígale, Señor, yo quiero que tú me hables hoy, Señor. Hay veces que uno está cojo, hermano. Está cojo en el ministerio, está cojo en la economía, en las finanzas. Está estancado. Hay escasez espiritual, hay escasez en la economía. Hay estancamiento. Y es el momento de venir uno a la presencia del Señor y decirle, háblame, papá. Revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer.
a Si su economía resistirme a tus está escasa, planes, vengo a alinearme sus negocios están escasos, hermano. a ti. Dígale a Dios que te hable hoy. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. Vamos, dígaselo con todo su corazón. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Yeah. Háblame, papá. Presencia, Señor, tu presencia. Hazme oír tu voz. Tócalos. Y en tu libro sé que trascienda, está Padre. escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Yeah. Primera de Pedro, capítulo 4. Sin ti. Oh Espíritu de Dios, ven, 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 tócalos ahora, Señor. Padre, cambia ese ánimo, Señor. Que el Espíritu de Dios venga sobre sus vidas, trayendo avivamiento, Señor. Un avivamiento, Padre bendito. Que sus vidas sean totalmente transformadas, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, háblanos hoy, Señor. Quita ese doble ánimo, Señor. Quita esa doble voluntad, esos dobles pensamientos, Señor. Oh Santo, aleluya. Me vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, Señor. Padre, que no hable de mis propias circunstancias o de mi propia inspiración, Señor. Sino sea su Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, a la iglesia, Señor. Habla a la iglesia, oh Dios. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios le hable, hermano? Hay momentos que se siente uno estancado, hermano. Hay momentos que hay sequedad, hay un estancamiento espiritual, hay un estancamiento material. No prospera uno en lo espiritual, no avanza en lo espiritual, no avanza en lo material, no avanza en la economía, no avanza en las finanzas, hermanos, sino que hay como un estancamiento y el tiempo va pasando y uno se siente estancado, o sea, lo que uno espera, lo que uno sueña, como que no le ve respuestas, no ve un norte, no ve
una respuesta. A veces no vemos ni la respuesta siquiera del Señor, hermano, porque muchas veces tenemos un doble ánimo. Por eso hoy la palabra se ha titulado ¿el poder de qué? De la unción. Entonces usted tiene que saber que unción es igual a ¿qué? A poder. Amén, hermano. Y la iglesia tiene que levantar la unción. Tiene que levantar el poder, porque no es que la iglesia no tenga unción o no tenga poder, sino que la iglesia está ¿qué? Dormida. La iglesia está estática. La iglesia no quiere avanzar. Amén, hermano, porque hay un doble ¿qué? Ánimo. El doble ánimo es el arma letal que utiliza el enemigo para desviar o sacar a la iglesia del propósito con el cual Dios ¿qué? Lo ha creado. Entonces tenemos que luchar contra ese doble ánimo, hermano. Contra ese doble ánimo, entendiendo que es la unción la que pudre el yugo. ¿Qué es, hermano? La unción es la que pudre ¿qué? El yugo. Y usted tiene que saber, mi amado hermano, que usted es rey y sacerdote. Cuando hablamos creados ¿para quién? Para Dios Padre, por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted es un hombre o es una mujer que tiene lo que se llama poder, tiene unción. ¿Y qué es la unción, hermano? La unción son ordenanzas, mandatos y decretos. ¿Qué quiere decir? Que usted es una autoridad ¿qué? Espiritual, y esa es una autoridad ¿qué? Material. Pero eso es lo que el enemigo no quiere que usted sepa eso. Porque cuando usted sepa eso, entonces comienza a derrotar al enemigo. Amén, hermano. Comienza ¿qué? A derrotarlo. Comienza a hacer que él se vaya de sus finanzas, se vaya de sus sentimientos, de su economía, se vaya de su ministerio, se vaya de su vida. Cuando usted comience a conocer la ordenanza o el mandato que tiene, o la autoridad, control y dominio que tiene un hijo ¿de quién? De Dios. Amén, hermano. ¿Un hijo de quién? De Dios. El hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, pero Jesús vino y rescató. Con su muerte redimió, y la palabra redimir quiere decir volver todo al original, volver todo al orden establecido siempre. Entonces él dice que le arrebató las llaves ¿a quién? A Satanás. Entonces usted debe saber que llaves significan control, dominio y poder. ¿Qué es lo que significan llaves? Control, dominio y poder. Pero Jesús ascendió a los cielos y él no se llevó esa autoridad. Se la dio ¿a quién? A Pedro. Y Pedro es el que representa a los hombres aquí en la tierra. Amén, hermano. No es el que representa al Papa, no. No es el que representa a la iglesia tampoco, hermano. Porque aquí la roca de poder se llama Jesucristo. Recuerden que Pedro fue tentado y negó al Señor. Entonces no podía ser el fundamento él para la iglesia. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque es un hombre. Pedro es piedra, pero el Señor es la roca de poder, el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios habla claramente en Efesios, que edificados en los fundamentos de los profetas y de los apóstoles. Amén, hermano. Entendiendo que la roca de poder es el Señor ¿qué? Jesucristo. Entonces cuando Dios creó al hombre, el hombre cayó, pero Jesucristo vino y redimió. Cuando él dice que redimió, dice que la corona de autoridad que Dios había puesto en Adán, porque él le dio 3 lugares para que el hombre fuera una autoridad espiritual y fuera una autoridad ¿qué? Material. Por eso dice que le dio un cuerpo para que el hombre no tuviera ningún problema, no tuviera ninguna limitación para gobernar y para labrar ¿qué? El huerto. Pero también dentro de ese cuerpo puso un espíritu para que el hombre tuviera comunión. Usted sabe que Dios es espíritu, y para nosotros poder seguir a nuestro Dios tenemos que seguirlo en espíritu
Y en verdad lo dice Juan capítulo 4, verso 24. Amén, hermano. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que esa autoridad que Dios nos dio, que Jesús rescató, que Él rescató las llaves, cuando Él le dijo, yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo, y le entregó las llaves del reino ¿a quién? A Pedro, y le dio una palabra, dijo, y la puerta del Hades no prevalece contra la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es la iglesia la que está llamada a establecer ¿qué? Reino. Es la iglesia la que está llamada a ser la autoridad sobre ¿qué? Sobre la tierra. Pero ahorita, por causa de que la iglesia, el tradicionalismo ha perdido la moral, ha perdido la autoridad, ahora parece que es el gobierno, el reino político, el que está encima de ¿qué? De la iglesia. Por la misma causa de ¿qué? Del pecado y del doble ánimo de nuestros líderes que nos han dirigido, nos han gobernado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Que cuando el Señor Jesucristo restaura, nos entrega las llaves, nos entrega autoridad, poder, control y dominio. Amén, hermano. ¿Qué es? Que si usted maneja una unción, ¿y qué es la unción? Estar lleno de la palabra de ¿quién? De Dios. Y cuando usted está lleno de la palabra de Dios, usted es la respuesta para un pueblo que está ¿qué? En crisis. Amén, hermano. Dios no lo llamó para que usted caliente esa silla, no. Dios no lo llamó ni siquiera para que usted se arrepintiera, hermano. Dios lo llamó es para que usted integre el ejército de ¿quién? Del Señor. Un ejército de conquista. Amén, hermano. Un ejército que donde quiera que usted vaya, la autoridad, la unción va con usted, y es la unción la que rompe ¿qué? El yugo. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Qué es la unción, hermano? La unción son decretos, son ordenanzas y son mandatos, hermano. Y eso es lo que Dios le dio a usted. Le dio autoridad, control y ¿qué? Dominio, ordenanzas, mandatos y ¿qué? Y decretos. ¿Están a dónde? Están en sus labios. Amén, hermano. Están en sus labios. ¿Cuándo? Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, porque toda palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo que se hace carne en su vida, en su cuerpo. Amén, hermano. Entonces en usted hay ¿qué? Autoridad. Y eso es lo que llama ¿qué? La unción. ¿Y qué es la unción? Es mandato. Es cuando usted le puede decir a una enfermedad, en el nombre de Jesús, sal fuera. Le puede decir a un cáncer, en el nombre de Jesús, se seca. ¿Me entiende? Le puede decir a una diabetes, en el nombre de Jesús, se sano. Cualquier clase de enfermedad se acaba hoy en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Solamente creer lo que Dios ya ha venido ¿qué? Hablando. Entonces por eso Pedro dijo, vemos que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque reyes porque estamos para gobernar, y sacerdotes porque tenemos la comunión con Dios, el Espíritu Santo, que esa es la unción y es que el poder. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Uno solo lo cree? La unción, el poder es la presencia del Espíritu Santo. Recuerde lo que dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos seres espirituales ensamblados en cuerpos ¿qué? Terrenales. Amén, hermano. Ensamblados. Que usted tiene un diseño divino que fue diseñado en la agenda de Dios, no en el pensamiento de un hombre, de papá o de mamá, no. Usted tiene un diseño ¿qué? Divino. Y como usted tiene diseño divino, usted tiene que saber lo que dice el principio, allá en Génesis capítulo 1, verso 26, donde el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Imagínese lo poderoso que es Dios. Y usted está hecho a imagen y semejanza de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué está perdiendo la batalla, hermano? Es donde sale la pregunta del millón. ¿Por qué se pierde la batalla? ¿Por qué no logramos alcanzar lo que Dios dejó escrito para usted y para mí? Porque hay un secamiento, porque hay un estancamiento espiritual y hay un estancamiento material. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios, hermano.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Hoy voy a ir un poquito rápido, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Escúcheme bien, cuando usted llegó a Jesús, Dios le dio dones. ¿Y qué son dones? Son regalos. Amén, hermano. Son regalos. Usted tiene el don de sanidad, el don de orar en lenguas, el don de interpretar las lenguas, el don de profecía. Todo esto son regalos, los dones son regalos, un equipo que Dios le dio a qué, a su iglesia, pero ustedes saben que el don de profecía es la boca de Dios. Amén, hermano. El don de profecía es que la boca de Dios, ¿qué quiere decir? Que su boca es el altar de predicación de quién, de nuestro Dios, entendiendo que la vida y la muerte y la vida están en el poder de qué, de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que en la forma que nosotros hablemos, en la forma que hagamos las cosas, ahí donde está la unción, ahí donde está la autoridad y ahí donde está ¿qué? El poder. Amén, hermano. ¿Sí me están entendiendo o no, hermano? Entonces dice, según cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la obra no la puedo hacer yo solo. El pastor no es el que se reproduce, hermano. El que se reproduce son las ovejas. ¿Por qué cree que la iglesia está sola? Porque la oveja, el pueblo está estéril. No está siendo productivo, está siendo ¿qué? Castrado. ¿Y por qué está castrado? Porque la iglesia está dormida, tiene un adormecimiento ¿qué? Espiritual. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo fue un hombre llamado Jairo, que era un hombre muy importante, le dijo, mi hija ha muerto, mi hija está enferma. Y él, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, ya voy, mi hija ha muerto. Él dijo, no está muerta, yo voy a ¿qué? A despertarla. Dice que en el camino se encontró con una mujer de flujo de sangre, la sanó también. O sea, ¿qué hizo el Señor? Sanó la mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre, que ya había agotado toda la ciencia, médicos, brujos, hechiceros, todo lo que había. Yo creo que hasta el doctor Lucas, que era médico, allá fue a consultar el flujo de sangre. Pero ¿qué hizo el Señor? Sanó la iglesia que estaba muerta. O sea, era una iglesia que estaba llena de palabra, pero no tenía ¿qué? Espíritu. O sea, eran reyes, pero no sacerdotes. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dijo? Cuando le dijeron, ya no vaya porque la niña murió. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? La niña no está muerta. Voy a ¿qué? Está dormida y voy ¿qué? A despertarla. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? Despertar la iglesia es que venga un avivamiento. Pero avivamiento no es que la iglesia se llene de multitudes, sino avivamiento es que usted cambie su estado de ánimo. Cuando usted cambie ese estado de ánimo, esa pereza, ese adormecimiento espiritual que tiene, todas las cosas van a cambiar. Cuando usted comience a diezmar y a ofrendar lo que verdaderamente le pertenece a Dios, ese día no va a tener escasez ni material, ni en la economía, ni en la finanza. No va a quedar escaso, no va a quedar ¿qué? Corto, porque el producto de uno sembrar escasamente, la palabra lo dice claramente, que el que siembra escasamente recogerá. Porque todo lo que el hombre siembra, eso que recogerá. Si yo voy a la finca y siembro 4 matas de café, pues voy a recibir el fruto de 4 matas de café. Pero si siembro 10,000 matas de café, voy a recibir una buena cosecha. Amén, hermano. Y todo trabaja así. Pero cuando las personas tienen doble ánimo, entonces por eso el apóstol Pedro dice claramente, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como que dice, enséñelo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes miembros. ¿Qué estoy diciendo con esta palabra? Que usted tiene, escúcheme, mire para acá, ustedes tienen lo que yo no tengo, pero lo que yo tengo usted no lo tiene. Pero ahí donde se comienza a formar el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Amén, hermano.
El cuerpo de Cristo tiene que estar formado por diferentes clases de miembros. ¿Qué quiere decir? Que no, el cuerpo no puede ser solo ojo, no puede ser solo oído, no puede ser sola mano, no. El cuerpo está compuesto por muchos miembros y así está compuesta la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Dios le ha dado unos dones a usted de profecía, le puede haber dado dones de hacer milagros, de sanar los enfermos, le puede dar de regalos, de orar en lenguas, interpretar las lenguas. ¿Sí me entiende? Le puede dar dones de discernimiento de espíritus. Pero ¿qué pasa? Que ustedes están dormidos ahí, no lo están ministrando, y al no ministrarlos, el peso del ministerio no puede circular solamente en los hombros del pastor o del equipo pastoral, no. Son ustedes los que Dios los ha traído aquí para que ustedes, esos dones que ustedes tienen, los pongan al servicio de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no vienen a la iglesia a recibir, sino vienen a ¿qué? A dar. ¿Por qué quedaron callados, hermano? Cuando yo hablo de dar, ustedes de una vez se imaginan plata, no. Vienen a dar lo que Dios les ha dado. Amén, hermano. Y no necesariamente en la casa, en el trabajo. Por eso el Señor dijo, predica la palabra de Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que usted en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el hospital, allá donde usted trabaja, allá donde usted construye, allá donde usted trabaja, siempre esté hablando la palabra de ¿quién? De Dios. Amén, hermano. Pero hay muchos que se avergüenzan que los patrones sepan que ellos son cristianos. Se avergüenzan de quién, de Jesucristo, pero no saben que la palabra dice que todo aquel que se avergüenza de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y los ángeles del cielo. Entonces nosotros como cristianos, con la autoridad, control y dominio que Dios nos ha dado, tiene que saber que usted es una persona que en sus labios hay mandatos, que el enemigo tiene que ceder cuando usted le dé una orden, que la enfermedad tiene que ceder, la situación tiene que cambiar cuando usted establezca un decreto. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que es un ser que poderoso. Dale una fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Cuando el Señor dijo, la iglesia no está muerta, duerme, y yo vengo aquí a despertarla. Por eso hoy le estamos diciendo, háblanos papá, ¿cierto? Háblanos papá. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Verso 11, ahí de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra, conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. ¿De qué? De los siglos. Cada uno dé o hable conforme ¿qué? A la palabra. No se ponga a inventarse cosas, hermano. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que usted haga, hágalo conforme a lo que está ¿qué? Escrito. Amén, hermano. Entonces, el profeta de Dios, ¿qué tiene que hacer, hermano? El profeta de Dios tiene que hablar lo que ha hablado Dios. Amén, hermano. Porque si yo vengo aquí como profeta de Dios a hablarle cosas que no están en la Biblia, entonces soy un profeta loco. Y no puedo decir, así dice Jehová, porque en ninguna parte de la palabra está escrito lo que yo estoy diciendo. Y no estoy hablando de mis propios conocimientos, de mi propia inspiración o de mis propias circunstancias. Aquí no vengo a hablar de mis circunstancias, aquí no vengo a hablar de mi sabiduría, mi entendimiento, no. Yo vengo a hablar como dijo Pedro, si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? No se adornen otras cosas, sino hable la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te trae libertad, es la palabra de Dios la que te direcciona. Amén, hermano, como dice el Salmo 105, el Salmo 119, verso 105. Lumbrera es a mi camino, ¿qué? Su palabra. Lámpara es a mi camino tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra de Dios la que nos guía. Entonces, como es la palabra de Dios la que nos guía, ¿y quién es la palabra? Es Jesús. Entonces, hable
como Jesús habla. ¿Y qué es como Jesús habla? Pues hable la palabra, no se adorne en otras cosas que no están en la Biblia. Amén, hermano. O sea, no haga cosas que estén por fuera de la Biblia, porque lo que está por fuera de la Biblia son mentiras. Amén, hermano. Todo lo que usted está escrito, hágalo, pero lo que esté por fuera, y cuando alguien venga a predicar, le diga, pastor, ¿y dónde está escrito eso? No, él tiene que mostrarle el sustento, la autoridad que bíblica, porque nosotros tenemos que hablar es conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Conforme qué? A la palabra de Dios. Eso que el Señor me dijo, ¿y a dónde le dijo el Señor? Muéstrame a ver. ¿Sí me entiende? No. Lo que el Señor dice está aquí en la palabra. En cualquier parte de la palabra tiene que estar. Entonces miramos que hay un problemita gravísimo. Pedro dice el libro de los Hechos, pero para esto tengo dos pensamientos sabios para hoy. El primero lo encontramos en Proverbios capítulo 6, verso 25. Hay caminos que al hombre le parecen caminos que derechos, pero su final, Proverbios capítulo 16, verso 25. Miremoslo a ver, hermano. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino ¿de qué? Hay personas que están en la iglesia y piensan que están haciendo las cosas muy, pero muy bien como se están portando. ¿Me entiende? Y resulta que el camino es ¿hacia dónde? Camino es camino ¿de qué? De muerte. ¿Por qué? Porque cuando usted no puede ser direccionado por el conocimiento o por la habilidad humana de un hombre, usted tiene que ser direccionado, dirigido por un hombre que sea dirigido por el Espíritu Santo, un hombre que le predique con la Biblia en la mano. ¿O qué es lo que nos dice Eclesiastes por allá en el capítulo 12? Que entre más sabio sea el predicador, más sabiduría enseña ¿qué? Al pueblo. ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña el predicador? Primero a escuchar y después ¿qué? A escudriñar. O sea, no se coman todo entero, hermano, sino lo que el predicador está hablando. Bueno, ¿ya dónde está escrito? Pues tiene que estar escrito en la palabra, si no está hablando ¿qué? De su propia habilidad, de sus propias consecuencias o de su propia ¿qué? Inspiración. Porque como es que hay muchos mentirosos que tratan de mover las emociones de un pueblo diciéndole mentiras. Y el Señor dijo que te iba a dar el carro. No, pues yo tengo que mirar ahí cuando el Señor me dice levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. ¿Me entiende? Y el Señor te va a dar esto y esto y esto. ¿Me entiende? Ya usted depende. Si lo cree, a eso sucede. Porque es la misma palabra de Dios, es lo que Dios le ha hablado. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Ahí el segundo pensamiento sabio, Proverbios 15, verso 24. Entonces miramos que la gente está en la iglesia y piensa que está haciendo las cosas bien. Y resulta que está más torcido que un bulto de anzuelos, hermano. ¿Sí me entiende? El camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que es un camino que es bastante difícil, que es resbaladizo, que es difícil. O usted va a subir a una montaña y tiene que escalar y escalar y hay momentos que de pronto se desliza y vuelve atrás otra vez. ¿Sí ve? Entonces dice el camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? Al entendido. ¿Cuántos entendidos hay aquí, hermano? ¿Sí ve? Al entendido. Para apartarse ¿de qué? Del Seol hacia abajo. O sea, para ir al infierno es ¿qué? Hacia abajo. O sea, el camino al entendido es para arriba y para el necio es hacia abajo, o sea, para apartarlo ¿qué? Al infierno. Por eso dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero que su final es camino ¿de qué? De muerte. Amén, hermano. Entonces, tenemos esos pensamientos sabios, pero la palabra de Dios también nos habla. En Santiago capítulo 1, verso 8. Que hay personas que son de doble ¿qué? Ánimo, hermano. ¿Y qué doble ánimo, hermano? La palabra doble ánimo, la persona, ¿qué es el doble ánimo, hermano? Sería como la pregunta. Doble ánimo es una persona
una persona o forma de llamar a lo que padece una persona inconstante. Es cuando hoy dice sí y mañana dice no. Ese es un doble ánimo. Doble ánimo quiere decir que hay doble personalidad, que hay una doble alma. Escúchenme, en doble alma. ¿Por qué doble alma? Porque en el alma está la voluntad, está la mente y están las emociones. Entonces, cuando la persona tiene doble ánimo, ¿qué quiere decir? Que hay dos voluntades, que hay dos pensamientos y hay dos clases de ¿qué? De emociones. Entonces la gente no se mueve por unción, por poder, sino se mueve ¿por qué? Por emoción. Amén, hermano. Por eso se llama el poder de ¿qué? De la unción, que ahorita les voy a enseñar qué es el poder de la unción, hermano. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Hoy está diciendo que sí, mañana dice que no. Hoy es cuando hoy cree en Dios porque está bien y mañana no tanto porque está enfermo o está ¿qué? Enferma. Esa es una persona de doble ánimo. Hoy está diciendo que sí, pero mañana está diciendo que no. Hoy está diciendo que cree en Dios, pero mañana viene la enfermedad o viene alguna prueba y ya no cree en Dios, hermano. Esa es una persona que de doble ánimo. Es la persona que dice hoy no voy a ir a la iglesia porque está haciendo mucho sol o porque está haciendo mucho frío. Esa es una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios porque lo aman, sino por su estado de ánimo. Amén, hermano, ¿sí me están entendiendo? Entonces ahí es donde la iglesia está perdiendo el poder, hermano. Ahí es donde la iglesia está perdiendo la autoridad, está perdiendo el control, está perdiendo ¿qué? El dominio. Amén, hermano. O sea, la autoridad que Dios nos dio, que se llama unción, se está perdiendo ahí. ¿Por qué? Porque siempre van a haber dos pensamientos. Aló. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser limpios, sanos y buenos. Amén, hermano. Nuestros pensamientos. Amén, hermano. Para llevar una vida que en santidad conforme a lo que Dios ha establecido. No es que alguna persona, la persona es cuando hoy es una persona llena de fe y mañana no lo es. O sea, la fe es a raticos. Hoy está creyendo, pero más rato ya no cree nada. Y esas personas que son así, hermano, vienen a la iglesia y hasta reciben sanidad, pero al tiempo están enfermos. ¿Por qué? Porque dejan de creer, hermano. Y usted sabe que Satanás viene y visita y se va, pero él vuelve. Él vuelve. Cuando la persona cae en desánimo, él vuelve otra vez. Entonces, ¿por qué la iglesia está así? Porque tienen un doble ánimo, hermano. ¿Por qué no reciben las cosas completas? Porque tienen doble ánimo. Amén, hermano. Cuando David nos da una enseñanza por allá en 2 de Samuel, en 1 Samuel como capítulo 30, que dice que a él se le habían llevado, se fue con todos los hombres de ese pueblo y los amalecitas vinieron y le llevaron las esposas y todo lo que era las riquezas que ellos tenían. Y dice que los hombres lloraban y David lloraba amargamente porque se habían llevado sus 2 esposas y se habían llevado sus hijos, pero nadie se habían matado. ¿Y qué pasó? Que él le dijo, Señor, perseguiré a estos merodeadores, y él le dijo, sí, persíguelos. Cuando él le dijo, sí, persíguelos, ¿qué quiere decir? Como que dicen, prenda una acción hasta que usted vea la gloria de ¿quién? De Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Qué quiere decir? Que nada es fácil, porque el camino del hombre es hacia arriba, del hombre ¿qué? Sabio, es hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que van a haber tropiezos, que van a haber pruebas, que van a haber situaciones que son difíciles, pero que usted puede estar arriba y caer abajo, pero seguir ¿qué? Escalando. ¿Cuántos lo creen, hermano? Denle un aplauso al Señor. Pero muchos abandonan el proyecto. Muchos abandonan el proyecto porque el hombre de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que él hay momentos que hace las cosas así, pero hay momentos que las pospone. Viene un espíritu de procrastinación que es para aplazar. No, lo que tengo que hacer hoy, hagámoslo entre 8 días, hermano. O mañana, o pasó mañana. No, lo que tenga que hacer hoy, hágalo hoy, hermano. No deje para mañana lo que pueda hacer que hoy. Denle un aplauso al Señor, hermano.
Ese es doble ánimo. ¿Por qué? Porque es inconstancia. Es inconstancia. Y ahí también en Santiago capítulo 4, verso 8 y verso 9. Vamos a mirar lo que es el hombre de qué, de doble ánimo. ¿Sí me entiende? Pero vamos a entrar después en lo que es la enseñanza del poder de qué, de la unción. Acercaos que a Dios. Cuando él le dice acercaos a Dios, ¿qué quiere decir? Que la persona está apartada de Dios. Y la persona piensa que apartarse de Dios es apartarse de la iglesia. No, hermano. ¿Sí me entiende? Porque este cojo, ¿a dónde estaba? El cojo de Hechos 3. ¿A dónde estaba? Dice que estaba afuera, ¿cierto? Y si él estaba afuera, entonces estaba apartado ¿de quién? De Dios. Amén, hermano. ¿Estaba qué? Apartado de Dios. Y era cojo, y era un hombre ya de una edad avanzada, pero que su nacimiento ha sido cojo, y cada vez le iba ¿qué? Peor. Cada vez le iba ¿qué? Peor, porque era un hombre de ¿qué? Que estaba apartado de Dios. Dice por eso, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad ¿qué? Vuestros corazones, hermano. Como quien dice, hermano, si ustedes son sabios, tomen una sola decisión, hermana. Ustedes no pueden estar arqueados en el mundo y en Dios. Con Dios no exige departamento, no hay izquierda, no hay derecha. Dios es todo de centro. Amén, hermano, ¿cuántos lo creen? ¿O no dice la palabra que no te extravíe ni a diestra ni a siniestra? No se extravíe ni a la izquierda ni a la derecha. Con Dios no hay izquierda, no hay derecha. Con Dios es todo ¿qué? Justicia. Todo es ¿qué? Derecho, como dice Isaías 56. Ministrar justicia y seguir ¿qué? Derecho, 56. ¿Sí me entiende? Como en el verso 1, hermano. Ministrar justicia y ¿qué? Y seguir ¿qué? Derecho. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que vivir, el cristiano está llamado es a vivir en justicia. ¿Y qué es a vivir en justicia? Es a vivir la palabra de Dios, pero no como yo quiero vivirla, porque ahí ya entra el doble ánimo, sino como Dios me está mandando a que yo lo haga. Amén, hermano. Ahí está el ejemplo de Saúl. Ustedes los que leen la Biblia, hermano. Saúl obedeció el juez. Le dijo, vaya y mate al rey, mate los niños, las mujeres, mate el ganado, mate todo lo que tenga vida, acábalo. ¿Y qué güey hizo Saúl? Güey perdonó al rey y a su familia. Güey perdonó lo mejor del ganado. ¿Y qué le costó a él? Le costó el trono y después le costó la vida. ¿Bien? El hombre que es de doble ánimo le cuesta ¿qué? La vida, porque el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Amén, hermano. Entonces no podemos ser amigos del mundo intentando ser amigos ¿de quién? De nuestro Dios. Y acuerde lo que dijo Jesús por ahí en Juan. Dijo, ya no los llamaré más mis siervos, sino que mis amigos. Zacarías capítulo 7, verso 13. Cuando miramos las heridas de él, le preguntan, ¿y a dónde le hicieron esas heridas? Él dijo, en casa de mis amigos. Amén, hermano. Ya no nos llama siervos, porque siervo no sabe lo que hace su señor. El amigo sí. Amén, hermano. Hay un aplauso a él, hermano. Entonces la persona que se constituye amigo del mundo, ¿qué quiere decir? Que no quiere renunciar al mundo. Entonces al no querer renunciar al mundo hay una vaina que se llama desánimo. Doble ánimo, ¿sí me entiende? Entonces por eso el Señor le dijo así dice Jehová, vea, guarda derecho y hacer que justicia, como quien dice, viva conforme a la palabra de quién, de Dios, como quien dice, sea derecho, hermano, no sea torcido, y hacer justicia porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia ¿para qué? Para manifestarse. Amén, hermano. Entonces cuando ahí en Santiago capítulo 4, verso 8 y verso 9, estoy hablando sobre algunas características del desánimo. Pero ahorita vamos a mirar lo que es la unción, lo que pudre ¿qué? El yugo. Amén, hermano. ¿Qué pasó? Santiago capítulo 4, verso 8 y verso 9. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará ¿qué? A vosotros.
¿Qué quiere decir? Que Dios siempre está dispuesto, esperando que usted le diga, Espíritu de Dios, ayúdame. Él siempre está ahí, Él no se ha apartado. Quien se ha apartado es el hombre de Dios. El hombre, por su iniquidad, por su maldad, hizo división de Dios. No es Dios que se apartó del hombre, sino el hombre se apartó ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Por la iniquidad o por el pecado. Amén, hermano. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Como quien dice, saque toda esa basura, hermano. Todo eso que le trae doble ánimo. Todo eso que le trae doble ánimo. Por ejemplo, yo me parece que es chévere pasear. Claro que sí, hermano. Pero es que primero está Dios, hermano. Entonces cuando Él dice purifique su corazón, ¿qué quiere decir? Que lo que esté en su corazón, lo que esté entre usted y Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo que esté entre usted y Dios, ese es su Dios. ¿Ahora sí me entendieron? En su corazón debe estar únicamente ¿quién? Nuestro Dios, antes que familia, antes que todas las riquezas, todo lo que usted tenga. ¿No es el primer mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas? Sobre la riqueza, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre la fiesta, sobre todo lo que hay en el mundo. ¿Sí ven? A Él servirás y a Él lo amarás. Amén, hermano. Entonces lo que esté entre Dios y usted, ese es su Dios. Muchos tienen un Dios que llama pereza, otros tienen un Dios que llama sueño, otros tienen un espíritu de cobijaz que no los deja levantar de la cama. Cuando se va a levantar a orar, le dice, no, eso duerme otro ratico. Llega el diablo y le soba la cola, así los duerme, para que no se paren a orar. O en la iglesia vienen y se sientan y están predicando y están dormidos. Y el diablo los sobándole, los sienta las piernas y le soba la colita y para que se duerman y no escuchen ¿qué? La palabra de Dios. Entonces cuando el Señor dice purifica vuestros corazones, quita la pereza, quita ese doble ánimo. ¿Sí me entiende? Y como le dijo también a Jonás, póngase sobre sus hombros. Yo a usted lo he creado, es un varón. A usted le he creado, es una mujer, una guerrera de Dios, un hijo de Dios. De manera que póngase sobre sus hombros, póngase sobre sus pies y me va a responder como un varón y me va a responder como una mujer de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Purifica ¿qué? Vuestros corazones. Porque el que es de doble ánimo, en él existe la duda. Él duda de todo lo que Dios le dice. Él duda de la palabra de Dios. Duda de todo. Y la duda mata la fe. Amén, hermano. ¿Mata qué? La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es uno de los elementos, podemos decir que el primero de los elementos que produce ¿qué? La unción. Porque el enemigo a usted no le va a decir que porque usted conoce la palabra y le dice la palabra a él. Usted tiene que saber que Satanás fue un secretario, que él conoce esas escrituras al derecho y al revés. ¿Sí me entiende? Él las conoce totalmente. Fue más sabio que el hombre más sabio que pisó la tierra. ¿Sabe cuál fue el hombre más sabio que pisó la tierra? ¿Cuál fue? Ustedes que leen tanto la palabra. Fue Daniel. Y Satanás fue más sabio que Daniel. Pero fue tan sabio que está en el infierno. Por eso dice que hay cosas, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es ¿qué? El infierno, es la muerte. Satanás fue tan sabio que está en el infierno, hermano. ¿Sí me entiende? Porque siempre ha habido ¿qué? Un doble ánimo. No importa que usted conozca la palabra, pero si usted no actúa conforme a la palabra, entonces una persona que tiene doble ánimo. Entonces tiene dos amigos, el mundo y a Dios, pero no sabe que a Dios, cuando usted es amigo del mundo, está haciendo una constitución que se llama enemigo ¿de quién? De Dios. Entonces por eso dice acercaos a Dios. Cuando Él dice acercaos, ¿qué quiere decir? Que andamos lejos. ¿Sí me entiende? Él está ahí siempre. Pero cuando le dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Pues saque toda esa basura, todo lo que no es de Dios, sáquelo de su corazón, hermano. ¿Sí me entiende? Ese ánimo, esa pereza, sacuda esas cobillas y voy es para allá. Yo voy es a lo que me he propuesto, entendiendo que el enemigo sabe
a dónde o qué tecla le va a tocar a usted, que es lo que más le guste. Y ya ahí lo ¿para qué? Para sacarlo del propósito de ¿quién? De Dios. Verso 9 de Santiago. Afligíos y lamentad y llorad, como quien dice, cambie esa manera. En vez de estar por allá enrumbados y con una sonrisa de labio a labio, dice que afligíos, o sea, ayune y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en ¿qué? En lloro. ¿Qué quiere decir? Que todos esos que están riendo ahorita, todos esos que se ríen de la iglesia, todos esos que vienen a la iglesia, hoy no voy allá a ver qué va a decir el pastor. Yo no voy a decir nada, hermano. Yo sigo predicando, pero si usted no viene, ¿quién es el que se va para el infierno? ¿Es usted o soy yo? No, si yo no tuviera que entregar cuentas ante el Señor por ustedes, pues no les diría nada, hagan lo que les dé la gana ya. Pero un día vamos a estar entregando cuentas y Dios me va a pedir cuentas por las almas. Eso quiere decir que tengo que apretarle los tornillos y comenzar ¿a qué? ¿Comenzar qué? A exigirlos. Amén, hermano. A exigirlos. De pronto la gracia ya toca que ponerla un poquito como en ley, hermano. La gracia hay que ponerlo como adímetro. Vaya, haga esto y haga esto. No, pero es que yo tengo, no, hágalo. Y se acabó el problema. Entonces por eso dice, afligíos y lamentáis y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo ¿qué? En tristeza. ¿Qué quiere decir? Que hoy las personas que andan carnavaleadas y que ven la iglesia como un lugar, o sea, del doble ánimo, como para venir y terapiarse, como cuando hay un problema, una enfermedad o algo, pastor, ore por mí. Y viven de oraciones prestadas a toda hora. Llegan a la iglesia y se sientan en el asiento de atrás. No quieren tener compromiso, no quieren tener nada en la iglesia, hermano. Les gusta solamente el glamour del altar, que los pongan a predicar, a danzar, a saltar ahí, pero no se quieren meter con Dios, hermano. Amén, hermano, y por eso es que nada sucede, hermano. Hay un estancamiento espiritual. Hay un estancamiento espiritual porque Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que ocupemos de verdad esa silla como soldados ¿de quién? De Jesucristo. Amén, hermano. Convirtiendo y haciendo, obedeciendo el gran mandato que nos dio el Señor Jesucristo cuando nos dijo, y ya sé que, discípulos. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted se desplace, hable de Dios y haga discípulos. Yo donde quiera que voy tengo discípulos, hermano. Donde quiera que voy. Porque donde quiera que voy ellos hablan del mundo y yo les hablo de Dios. Incluso allá donde tengo la finca hay gente que me odia. Porque hay gente que son instrumentos, ya saben ustedes de quién. Y cuando va uno a hablarle la palabra, pues es como cuando usted le echa agua caliente a un animal. O prefieren muchas veces que usted, soportan más bien que usted les recuerde a la mamá que les hable de la palabra de Dios. Pero uno tiene que estar ahí constante, entendiendo que las cosas no van a ser fáciles, hermano. Constante, en oración, en ayuno. Y ahí velando, lamentándose en la presencia del Señor hasta que Él venga, aleluya. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ah, no, pero es que yo ya estoy salvo. Sí, usted está salvo, pero hay un pueblo por el cual usted tiene que orar. Hay un pueblo que usted tiene que traerlo a los pies de quién, de Jesucristo, entendiendo que Dios ha depositado una unción en ustedes. Míreme para acá, en ustedes los que vemos aquí, vea. Porque esta palabra es para ustedes, hermano. ¿Por qué no están los otros? Porque tal vez esta palabra no era para ellos. Amén, hermano. Son para usted. Dios le está hablando más que una enseñanza o una predicación. Es a unos líderes, a unos soldados de Jesucristo que tienen que despertarse y comenzar a dar ¿qué? Frutos. Amén, hermano. Porque todo árbol que no da fruto, ¿qué? El hacha está puesta sobre todo árbol que no da ¿qué? Fruto. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor dice que el que da fruto, Él lo limpia para que dé más fruto. ¿Y qué está haciendo? Limpiándolo con la palabra. Ahorita le dice afligíos y lamentad y llorad, como quien dice, con un corazón puro, con un corazón sincero. Verdaderamente agachémosle la cabeza no a un hombre, no al pastor, agachémosle la cabeza a nuestro Dios y obedezcamos su bendita palabra y su vida va a cambiar radicalmente. Amén. Y ya ahí sí vamos a ir a Hechos. Voy a hablarles del poder de la unción. Hechos capítulo 3, hermano, que voy con
el tema que comenzamos. Amén, hermano. ¿Qué es lo que dicen Hechos? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Qué miramos aquí? Vamos a mirar el poder de qué? De la unción. Pero también vamos a mirar qué produce, qué es lo que produce un hombre que está lleno de qué? De unción. Pedro negó al Señor 3 veces. Dios vino y el Señor mismo lo restauró. Y ya después de que Pedro fue convertido, verdaderamente convertido, que fue cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, escuchando la gran promesa de Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Mire lo que sucede ahí. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme, el Espíritu Santo está aquí. Usted lo puede creer, hermano. Él está ahí al lado tuyo, hermano. Él está ahí, Él no se ha ido todavía para el cielo, hermano. Recuerde que allá en Hechos capítulo 2 hubo un gran estruendo. Y fue cuando el Espíritu de Dios descendió aquí a la tierra, porque era una promesa que Jesús le había hecho en Lucas. Ahí en Lucas capítulo, ya le digo, hermano, Lucas capítulo, ya le digo, hermano, que me olvidó Lucas, pero el Espíritu Santo me ponía Lucas aquí. Hay una promesa muy grande, hermano. Lucas capítulo 24, verso 49. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de qué? Desde lo alto. Escúcheme. Cuando murió su líder, que fue Jesús, los discípulos se quedaron. Entonces, cada uno estaba pensando en ir y volver a su trabajo, a los quehaceres que ellos tenían antes de haber conocido a Jesús. Ahora Jesús los llamó, los preparó, pero Él nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. No. ¿Qué hizo Él primero? Primero los enseñó, los discipuló. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo necesitamos discipulados, hermanos, ser discipulados, hermano. Vino y los discipuló, y ahí sí Él se fue. Y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Que estaba diciendo, mire, muchachos, a esa universidad de 12, muchachos, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque Jesús se tenía que ir para que Él viniera. Acuérdense lo que dice San Juan capítulo 14. ¿Y qué pasó? Jesús no les dijo, váyanse a sus quehaceres, a su trabajo que antes tenían. No, vayan, reúnanse, oren, ayunen, compartan todos que unánimes ahí en Hechos capítulo 2, hermano. Y ahí esa unidad que dice que estaba la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, y habían 120 reunidos ahí, hermano. Eso produjo que el Espíritu de Dios descendiera, porque era una promesa que Jesús había dicho. Pero Él no dijo vayan otra vez para el mundo, no. Le dijo vayan, oren y ayunen, porque ese santo ser que vendrá, escúcheme bien, va a mirar con tus ojos, mire para acá, va a oír con tus oídos, va a pensar con tus pensamientos. Amén, hermano. Va a ministrar con tus manos, va a caminar con tus pies, pero va a amar con tu corazón. Amén, hermano. Y cuando una persona tiene doble ánimo es cuando no ama. Amén, hermano. No ama ni al prójimo ni a Dios tampoco, hermano. Amén, hermano. Dijo, ese santo ser que vendrá será santo, y por lo tanto usted tiene que ser ¿qué? Santo. Amén, hermano. Porque si Dios es santo, el templo tiene que ser santo. ¿Y quién es santo? Somos nosotros. Lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Amén, hermano. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Dijo, Él no dijo vayan y prediquen, no, sino ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Hechos, ahora sí, Hechos capítulo 1, ahí está. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Diga conmigo, testigos. Y la gente tiene confundido que ser uno testigo es ser uno muy hábil en la palabra. No,
La palabra ser uno testigo es hacer lo que Jesús hizo. Amén, hermano. ¿Qué fue? Sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos. Amén, hermano. Echar fuera, ¿qué? Demonios. Eso es ser testigo. ¿Uno de quién? Del Señor. Amén, hermano. Pero la gente piensa que con solo ir a predicar, no. Ser uno testigo de Dios es con el testimonio mío. Lo que yo testifico con mi testimonio, con mi manera de comportarme, eso evangeliza más que con 1000 palabras. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Testimonio. Como quien dice en Jerusalén, primero organiza tu casa. Jerusalén es la casa. Organiza primero tu casa. Este cuerpo es casa del Espíritu ¿qué? Santo. Nosotros somos la iglesia del Señor, no son estas 4 paredes. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Pero primero hay que edificar la casa. Y me seréis testigos. No hablar tan bonito la palabra con tanta lucidez, no. Sino ser testigos del Señor es hacer lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque Él nos dio una garantía por ahí en San Juan. En San Juan que nos dijo, y cosas más grandes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Entonces cuando Él dijo, cosas más grandes harán, ¿qué quiere decir? Que nos invistió de un poder de ¿qué? De lo alto. ¿Y por qué hoy el pueblo está pobre? ¿Por qué el pueblo está enfermo? ¿Por qué hay tanta dificultad en el pueblo? Porque no han entendido que lo que Dios estaba hablando es para que usted lo viva y lo aplique en las personas que tiene que a su alrededor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Es entender que usted es la presencia visible del Dios invisible, lo dice Colosenses capítulo 1, verso como 16, hermano. Que nosotros somos la presencia visible del Dios ¿qué? Invisible. ¿Qué quiere decir? Que es la presencia de Dios la que va con cada uno de nosotros a donde quiera que vayamos. Y por eso Pedro y Juan estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y dice que iban a la hora ¿qué? Novena. La hora no era la hora de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Amén, hermano. Era la hora de ¿qué? De la oración. Y si Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, ¿a qué iban a la iglesia, hermano? Tiene que haber una iglesia, hermano. Tiene que haber una casa de oración. Pero yo también tengo que ir ¿qué? A orar. Amén, hermano. ¿Y qué es ir a orar? Es ir a dar lo que Dios me ha dado, entendiendo lo que dice Hechos, lo que dice Mateo capítulo 10 verso 8. Si de gracia recibiste, dalo de gracias. Amén, hermano. ¿Qué es lo que tengo yo que venir al templo? A dar lo que Dios me ha dado. Pero la iglesia se ha vuelto consumista. Quiere venir es a recibir. Y se van a explotar, se van a estallar, porque dice que Dios va a matar las ovejas que engordadas. Son gente que están llenas de palabras, pero que están secando en un asiento. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Y ministerios, hermanos, que hay gente sentada en esas sillas con más unción, con más poder que ni el mismo pastor. Pero los celos del pastor, los celos de doctrina castra a los líderes. Es todo lo contrario de lo que yo pienso hacer con la iglesia. Yo soy feliz cuando la gente aprende. Yo soy feliz cuando la gente se levanta. Yo soy feliz cuando veo a personas osadas, que esa cobardía que tenían la convirtieron en hombres valientes, hombres osados para destruir toda fortaleza. ¿De quién? Del diablo. Denle un fuerte aplauso a él. Aleluya. Aleluya, hermano. Gente que venga y se prepare. Gente que venga y se prepare para que le sirva a Dios con excelencia. Amén, hermano. Que dejen ese doble ánimo, que se sacudan y que toda cadena de impiedad se caiga de sus vidas y sean completamente libres. Y que la unción, los dones que Dios les ha dado, vengan y pónganlos al servicio ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿A dónde? En la casa. Porque para que vaya yo a orar, tiene que haber una casa de oración. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Eso fue lo que hizo Pedro. ¿Pedro qué hizo? Y Juan dice que subían. En Pedro había una unción tremenda. ¿Después de qué? Del arrepentimiento.
Amén, hermano. Ustedes fueron arrepentidos. El Espíritu Santo está sobre ustedes. En ustedes hay poder, hay unción, hay autoridad, hermano. Entonces, ¿qué sucede, hermano? ¿Por qué se están dejando ganar, de la situación? ¿Por qué? Porque hay un doble ¿qué? Ánimo. Entonces, el hombre de doble ánimo no consigue cosa alguna, hermano. Amén, hermano. Lo dice Santiago capítulo 1, verso 8. Entonces, hermanos, hay que poner a prueba, sino ministrar esa unción, ese poder que usted llegó y oró por un enfermo y ese enfermo se tiene que sanar, hermano. Y usted queda firme que se tiene que sanar y se acabó. Porque la obra no la hace usted, la hace ¿quién? El Señor. Usted llega y le habla a sus hijos, le decreta una palabra a sus hijos que están rebeldes y eso se cumple. Solamente que si ahí, como decía un amigo, como cacho de chivo, usted coge un chivito de esos animales pequeñitos y trate de jalarlo, yo. Él se estanca, hermano, y no conoce más reversa conoce más reversa un avión, hermano, que un chivo de esos, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado, que se llama ¿qué? Unción. ¿Y qué es la unción? Mandato, ordenanzas y qué? Y decretos. Y le quiero decir algo, que cuando usted se levanta en fe, en autoridad, la misma naturaleza a usted le obedece. Si usted quiere hacer escampar, hace escampar. Y si quiere hacer salir el sol, hace salir el sol. ¿Aló? ¿Por qué quedaron callados? Así es, hermano. Así es, aquí lo he hecho yo adelante de los hermanos en muchas partes. Un aguacero que no deja que los hermanos lleguen al culto. Padre, en el nombre de Jesús cierro las cataratas de los cielos y no lloverá sino hasta que yo hable. Y una vez y ordeno que en 15 minutos se ponga el sol. Y póngale cuidado a lo que va a suceder en 15 minutos. ¿Sí? Eso es ordenanza, son mandatos, hermano. Pero dice el pastor, ¿de dónde sale con eso? Si lo hizo Josué, lo hizo Elías. Entonces, ¿quién? Elías, un hombre de las pasiones igualito a nosotros, hermano, pero que tenía una ventaja, que él primero creía en él, creía en Dios y segundo creía en él. Amén, hermano. Elías hizo llover fuego del cielo, cerró los cielos por 3 años y medio y volvió y oró y abrió el reino de los cielos para que lloviera. ¿Adelante de quién? Del rey Acá. O sea, ¿adelante de qué? Del mundo. ¿Se me entiende? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que se llama unción. Poder. Las viejitas por ahí le dicen, no, es que la palabra tiene poder. Sí, la palabra tiene poder, hermano. Lo único que tiene que ponerle es ese granito de mostaza. Amén, hermano. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 11, verso 23, hermano. Ahí lo voy a entrar en una palabra, lo que se llama el poder de la unción, hermano. Amén, hermano. Pero de usted depende cómo usted la tome. Porque hay personas que hasta pronuncian las cosas, pero al ratico están dudando. ¿Me entiende? Y por eso nada sucede. ¿Me entiende? Nada sucede. Porque hay un doble ¿qué? Ánimo, hay un doble pensamiento. Ahorita estoy ordenando y mandé a que saliera el sol, pero ya comienzo a dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? No, quédese ahí firme, hermano. ¿Sí me entiende? Que oró por el que se estaba por morir y de pronto esa noche fue la horrible noche. Ese enfermo tiró a morirse y se pararon todos los controles y todo. Y usted va a morir. No, nada, yo ya oré. Y que de ahí no vuelva a repetir una oración porque usted ya oró. Si usted vuelve a repetir la oración, dudó de usted y dudó de Dios. ¿Me entiende? Porque Dios no es sordo. Y lo que usted oró, hágalo una vez y después dele gracias al Señor. Aló. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Ore por la situación. Ordene, en usted hay ordenanzas, hay mandatos, hermano. Nada más que usted no dude de lo que usted habla conforme que a la palabra. Miren lo que dice ahí, dice, porque de cierto, la palabra cierto quiere decir una palabra que es que
que no admite ¿qué? Duda. Es una palabra certificada. Dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate ¿qué? A la mar. No es el monte que está ahí, eso lo dejó Dios ahí para darle equilibrio al mundo y para embellecer la naturaleza. No, el monte es ese problema que tiene, hermano. Ese problema que tiene con los hijos, con la familia, ese problema económico, ese problema financiero, ese problema, esa enfermedad, ese es el monte. Y le dice a ese monte, quítate y échate en el mar. Y no que dudare en su corazón, póngale cuidado, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Están asustados, hermano? Ese es el poder de la fe. Ese es el poder de la unción. Y es el lenguaje que nunca Satanás ha entendido. Porque Satanás no conoce el mensaje profético. Cuando Jesús le dijo, yo daré mi vida, y la volverá a tomar, lo dejó loco. Dijo, no, yo matándolo quedo como rey aquí en la tierra. Pero él le dijo, yo daré mi vida y la volveré ¿qué? A tomar. Ese es el poder. Esa es la unción, que usted con ese poder vivifica una vida, la vivifica a alguien. Vivificar es darle vida a algo que está a punto de morir, a algo que está a punto de desaparecer. Vivificar es con una palabra de Dios, usted hablarle a una persona que está a punto de ponerse la soga al cuello y decirle, Dios te ama y Dios tiene un propósito con tu vida. Eso se llama ¿qué? Vivificar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y ese poder está en usted. Entonces, ¿a qué subió Pedro y Juan? Subieron al templo que la hermosa. Pero había un caballero ahí que lo sentaban desde pequeño, ahí en el templo de la hermosa, que era ¿qué? Cojo, o sea, no podía trabajar. Amén. No podía ¿qué? Trabajar. Pero la unción que había en Pedro, después de arrepentido, y de Juan, porque Pedro era un hombre que andaba solo, pero después del arrepentimiento ya andaba con Juan. Aleluya. ¿Sí es lo que produce el arrepentimiento? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, que la persona es cambiada radicalmente. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando una persona tiene doble ánimo, el Espíritu de Dios está a 5 kilómetros mirándolo, porque eso se llama rebelión, hermano. Amén, hermano. A 5 kilómetros que mirando. Por eso es que no se gana una, hermano. ¿Sí me entiende? Y Satanás sabe cuáles son las claves. Pero cuando usted comienza a actuar en fe, a decretar palabras, hermano, a decretar palabras y no duda en su corazón, lo que usted diga será hecho tal cual conforme usted lo dijo. Y acabó. ¿Sí están entendiendo o no, hermano? Entonces, ¿por qué se están dejando gobernar del enemigo de esa manera? Amén, hermano. No, levántese. Póngale una raya a ese mentiroso, hermano. Ustedes saben que él está derrotado. Desde el principio está derrotado, que Jesucristo tuvo la victoria para usted y para mí. En la cruz del Calvario, hermano, póngale metas. Aquí le trazo esta raya, diablo mentiroso, y de ahí no pudo. Si usted engañó a mi papá, a mi mamá y a todas mis generaciones ahí para atrás, aquí le voy a quitar la mañita. Y en el nombre de Jesús pongo esa raya y de ahí no me va a pasar. No más diablo mentiroso. Va a soltar mi economía, va a soltar mis finanzas, va a soltar el ministerio. Se lo ordeno ahora en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Siempre involucre a Dios en el asunto. Por eso el Señor dijo, y todo lo que haga, hágalo en mi nombre. Amén, hermano. Siempre involucre, no se ponga a hacer cosas a nombre suyo, sino haga todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. Ore al Padre en el nombre de Jesús. Pídale al Padre también que el Padre lo bendiga a usted en el nombre de su Hijo. Aleluya, dale un fuerte aplauso, hermano. No es de aquí para allá, Padre, bendíceme en el nombre de Jesús, sino también decir, Padre, bendíceme en el nombre de tu Hijo. ¿Sí? Amén, hermano. ¿Sí están entendiendo o no? Ordenanza, diga conmigo ordenanza y mandatos. ¿Sí me entiende? Y entonces por eso es que dijo, me seréis testigos. Ahora, ¿quién fue Pedro y Juan? ¿Estaban siendo testigos de quién? Del Señor Jesucristo. Lo mismo que Jesús hizo, lo mismo que Jesús les enseñó,
Eso mismo están haciendo ¿qué? Sus discípulos. Y eso mismo que hizo Pedro y Juan está para que usted y yo lo hagamos. Para que hagamos ¿qué? La tarea. Póngase de pie, hermano. Hay una unción que está brotando. Si está por ahí el disco. Ríos de agua viva. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hay en usted? Pedro subió a las 3 de la tarde y la unción que había en Pedro y en Juan sacaron de la esclavitud, de la enfermedad, ¿a quién? Al cojo. Ahora, si usted lee ahí en Hechos, ese cojo dice que se levantó, él estaba afuera, pero se levantó cuando Pedro le dijo, mírame a los ojos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu de Dios dijo, cuando el Señor Jesús dijo, cuando ese ser venga, va a mirar con tus ojos, va a oír con tus oídos. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Míranos a los ojos. ¿Y cómo estuvo el cojo? Atento. Atento. Él pensó que ellos iban a meter la mano aquí y le iban a dar monedas, plata. Dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ya anda. ¿Qué hizo? Quitó quitó que la parálisis. Despido a todos los de las redes porque vamos a entrar en una administración. Entonces no quiero que las redes me corten la prédica. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Pero yo quiero decirle, levántate y anda. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Hoy decreto que toda puerta que estaba cerrada, llámese de su economía, llámese de sus finanzas, sus relaciones sociales, sus empresas, sus negocios, sus proyectos, sus estudios, sus sueños, todo lo que estaba cojo, a medias, porque caminar cojo es estar haciendo las cosas a medias, es tener un doble ánimo. Hoy en el nombre de Jesús, levántate. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y aunque en el mundo haya tinieblas, aunque en el mundo haya crisis, pero sobre ti amanecerá el Espíritu de Dios y sobre ti será vista tu gloria. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Y la iglesia, vamos a adorar al Señor, hermano.